un poco lo que vendría siendo Fusion 360, digamos, un programa de modelado, CAD, que les va a permitir, digamos, proyectar y generar sus diseños en el espacio 3D, hacer planimetría de eso e inclusive, bueno, algunas cuestiones de manufactura, pero eso ya es un poco más avanzado, digamos, del programa. Y por otro lado, Keyshot, un programa de renderizado que les va a permitir a ustedes, digamos, agarrar esos modelos que tengan y hacer un montaje símil foto, digamos, sin la necesidad de construir esos objetos. Bueno, paso a compartirles pantalla. Eh, que les voy a poner acá. Bien. Eh, bueno, esto es Fusion 360, digamos, básicamente. Yo siempre uso y por lo pronto voy a seguir usando este programa. Primero porque es gratis para estudiantes, eso sépanlo, ustedes digamos, con un certificado de alumno regular lo presentan en la página de Fusion y completan una serie de datos y les otorgan una licencia eh, de estudiante. Les limitan algunas herramientas, pero muy pocas, la verdad, y son cosas que se usan más para, en verdad, una industria, digámosle. Bueno, se van a encontrar con esto, se van a tener que hacer un registro y se van a encontrar, digamos, van a tener que loguear, van a hacer iniciar sesión en el programa y una vez que estén logueados les va a aparecer algo similar, la pantalla, la principal pantalla va a ser similar a esto. Acá en este caso van a tener un panel donde tienen todos sus archivos. Esta, la particularidad que tiene este programa es que todo queda guardado en la nube. Eso también se parló, digamos, todo esto no está en su computadora, está en algún servidor de Autodesk. Si bien lo pueden descargar y demás, está bueno saberlo en caso de trabajar. Porque en el caso de no tener conexión se pueden guardar los archivos temporalmente en la computadora, digamos, desde acá. Supongamos, quieren guardar este proyecto, le ponen acá y les permite tenerlo sin conexión. Como más de una vez sabemos, la Facu por el internet nos ayuda, entonces está bueno tener en cuenta eso. Bueno, y acá básicamente piénsenlo como una carpeta de su computadora, digamos, gestiona y organiza sus archivos. Eh, bueno, cerramos esto un segundo. Bueno, principalmente desde acá dentro del programa. Desde este lugar ustedes seleccionan el espacio de trabajo en el que quieren estar. Eh, Tienen la opción de diseño, que es donde se trabaja, digamos, a partir de bocetos y demás cuestiones. Lo mismo, bueno, un espacio de diseño generativo. Esto es una de las opciones que les decía que te limita. Esto hay que pagar para tenerlo. Una pequeña sección de render, digamos, que si para lo básico está bien. Animación, que esto les va a permitir, por ejemplo, hacer una explotada, digamos que en el caso de cuando les piden que hagan una perspectiva explotada, alguna de esas cuestiones de un producto, lo van a hacer desde acá y después generar los planos. Una sección de simulación, que es para hacer análisis variados de estructura, aerodinámica y otras cuestiones de esas. Esto que es lo que les decía de manufactura, digamos, acá lo que le va a permitir es en el caso de tener una máquina cualquiera, un CNC, una impresora 3D o algunas otras máquinas similares, les va a permitir generar los códigos G para operar esas máquinas y hacer la pieza. Y la parte de dibujo, que es lo que yo les decía, es donde ustedes pueden generar sus planos. Como todo, siempre se necesita un plano para poder fabricarlo o que alguien te lo fabrique. Por ende, esto te va a permitir hacer planos a partir del modelado, digamos. Esto lo pueden hacer desde el diseño directamente o de la animación, como les decía, que es lo que les va a permitir hacer esas perspectivas explotadas. Eh, bueno, yo para hoy la idea es hacer este ejercicio, se los voy a traer acá, como para que vean. Sí, yo lo voy a hacer, digamos, para mostrarle un poco las herramientas básicas y cómo son los espacios de trabajo. Después, obviamente, yo ahora les comento, digamos, la idea es que ustedes por lo menos tengan un primer pantallazo para que no estén divagando en el programa sin saber por dónde encararlo, por lo menos para arrancar es un buen puntapié. Después pueden profundizar cualquier herramienta o lo que consideren que quieran aprender, digamos, pueden consultar, no hay problema. O bien después yo les voy a recomendar que sigan tanto a lo que es Fusion
Quillot en sus canales de YouTube, digamos, porque suelen subir mucho contenido, inclusive hacen directos explicando el uso particular de cada herramienta que tiene el programa, ¿no? Bien. Esto lo voy a dejar por acá al costado, si yo lo veo. Bien, para arrancar esto, lo que te va a pedir, digamos, para el primer puntapié, vendría siendo de hacer un sketch. Esto normalmente se generan dibujos en donde ustedes van a elegir un plano en el que dibujar. Acá les voy a mostrar los 3 planos comunes que siempre van a tener entre los ejes. No obstante, después ustedes pueden generar diferentes planos acorde a lo que requieran. Bueno, voy a empezar haciendo un dibujo en este plano. En la parte de dibujo ustedes tienen toda esta herramienta. En esta parte son todas digamos, lo que ustedes pueden generar, eh, líneas, círculos, arcos, polígonos y demás cuestiones, textos y algunas operaciones de patrones, espejos, patrones circulares o rectangulares. Y pueden generar dimensiones. Esto normalmente ustedes lo que van a hacer es en el diseño si bien pueden poner una medida estricta y después cambiarla, esto lo que les va a permitir es en el caso de que yo haga una línea, por ejemplo, si vamos al caso del ejemplo que estábamos haciendo ahora, si yo después quisiera modificar cualquier dimensión, vengo a este dibujo, lo modifico y me altera automáticamente el modelo sin yo tener que ponerme a modificarlo, digamos, a mano, lo hace solo. Voy a partir dibujando una línea de eje como referencia, y a partir de acá, esto hay también aparte, hay muchas formas de hacer lo que quieran ustedes hacer, digamos, no hay un solo caminito. En este caso, como es un objeto de revolución, yo lo voy a hacer con una operación, voy a hacer un dibujo y voy a hacer una operación después para que esto quede, digamos, de la manera que yo quiero, ¿no? En este caso, voy a hacer algo. Después les comparto igualmente este ejercicio, la página donde lo saqué, así después de último ustedes buscan el que les parezca. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a borrarlo. Bien. Yo dibujo una línea, si se ven, yo no le estoy dando dimensión a absolutamente nada. Simplemente dibujo. Esta parte es donde yo le puedo dar reglas, digamos. En este caso, si yo quisiera establecer una regla, por ejemplo, acá del punto medio, quiero que el punto medio de esto coincida con con el punto medio de este, ¿no? Entonces me las alinea directamente. ¿Me explico? Después, bueno, queda lo que sea coincidente, que cierto punto coincida con tal cosa, tangente, paralelo. Igual, esto te puede generar que te mida exactamente lo mismo, perpendiculares, que quede fijo, digamos, que no se pueda mover o modificar, que sea concéntrico, supongamos que tenemos una secuencia de círculos que queremos que sean concéntricos, yo puedo dibujarlos todos y después hacerlos concéntricos. Colineal, digamos que queda a continuación de otra cosa, que sea simétrico o que la curvatura pase por cierto punto, ¿no? En este caso, yo lo que voy a hacer ahora es, para dibujar esto, voy a hacer un offset, que esto es una operación, digamos, que genera líneas paralelas a cierta distancia del objeto. En este caso, vamos a darle 2.3. Esto se puede, por ejemplo, hacer de esta manera, o yo puedo de vuelta dibujar una línea horizontal y dar una dimensión entre partes, por ejemplo. Entonces esto es lo que a mí me permite después, supongamos no, que yo quiero modificarlo, yo vengo, edito la dimensión esta, le damos 5, la cambia, no tengo que ponerme a rehacerlo, digamos, simplemente lo modifico. Voy a hacer otra línea más. Bien. Con esto ya me va a permitir a mí partir de hacer la pieza azul del pincito ese que les mostré al principio. Bien.
Para esto yo ahora voy a generar líneas verticales. Ahora ya me van a entender, digamos, ahora que estoy haciendo todo este quilombo. Por ejemplo, en este caso, si recuerdo, como era una pieza de revolución, en las acotas nos mostraba diámetros, por ejemplo. Entonces, acá, por ejemplo, si yo quisiera dar esta dimensión, yo tendría que poner la dimensión del radio, por ejemplo. Lo que nos permiten las cotas, por ejemplo, en este caso, es si yo quiero hacer una operación acá, por ejemplo, yo sé que el diámetro es 9, sabemos que el radio es la mitad, puedo hacer la operación 9 sobre 2 y directamente me coloca la medida sin yo tener que calcularla en una calculadora, por ejemplo, digámosle, aparte, ¿no? Y eso lo puedo ir haciendo con todas las cuestiones. Por ejemplo, eh, bien, he terminado de hacer las otras dos líneas que me faltan. Bien. Si volvemos al diseño bueno, que habíamos visto, lo que nos da otras dimensiones. Por ejemplo, nos da un radio de 3,2 y eso para hacerlo yo voy a hacer, hay dos formas de hacerlo, ¿no? Yo puedo hacer un círculo y decirle que me haga un círculo que sea tangente y con tangente y tangente, le voy a pedir que sea tangente a esto. Perdón, voy a hacer un círculo que me coincide acá, no le doy dimensión todavía, a este círculo le digo que es tangente a esta línea, por ejemplo, digo que este punto es coincidente con esta recta, entonces queda, eh, digamos, fijo. Y ahora recién le voy a dar la dimensión, por ejemplo. En este caso me decía que el radio es 3,2, en este caso yo tengo el diámetro, entonces hago 3,2 por 2 y me queda esa dimensión. No necesito modificarlo, ¿no? Ahora voy a hacer una operación de trim, que es cortar, digámosle. En este caso, lo que va a hacer es intersectar las partes que yo no esté ocupando, por ejemplo. Digamos, yo necesito esta porción de arco solamente, entonces voy a eliminar todo lo otro. Lo mismo con las rectas. Las rectas estas que sobran abajo no las necesito. Las pueden ir seleccionando uno por uno, o en este caso que yo sé que todo lo que está de abajo de esta línea no me sirve, por barrer y me borra todo. En este caso vamos a hacerlo a mano para no borrar de más. Y ahí ya nos queda la sección de arco que necesitábamos. En este caso, bueno, yo la dimensión no te la da, pero sí sabemos que termina donde arranca este punto y tiene que coincidir en este, simplemente se hacen clic en los puntos, se dibuja la línea. Sencillo, no tiene mucho más que eso. Luego, lo mismo que acá nos menciona, podemos hacer lo mismo de vuelta, círculo, vamos a hacer exactamente lo mismo, que es tangente a esto. Fíjense que yo estoy, de esta manera, yo lo que le genero son siempre reglas que a mí después me permite modificar sin que se me corran las cosas del diseño, del dibujo, ¿no? Y en este caso lo mismo que antes. Me dice que el radio es de 2,4, pero yo lo que sé, lo que necesito es el diámetro. En este caso, de vuelta lo mismo, 2,4 por 2. Y nos queda lo que necesitamos. De vuelta. Acá yo sé que tengo que cortar y necesito estas partes. Cortamos acá, que no lo ocupamos. Lo mismo acá, lo mismo acá. Lo mismo acá. Y lo mismo para arriba, yo sé que no necesito nada, lo borro. Entonces ahora si vemos, yo puedo ir eliminando las partes que no voy a ir a ocupar.
las operaciones, digamos, en lo que vendría siendo la sección de sólido. Si lo vemos, dentro de todo se puede llegar a ver la forma, digamos, de como si fuese el perfil, ¿no? Acá vuelvo para atrás, esto siempre, bueno, control Z, pueden deshacer todo. Por ejemplo, en este caso, ahora, acá me equivoqué, en realidad no era tangente a esta línea, esto acá me muestra las constantes, digamos, todas las reglas que yo le puse, fíjense que están acá le puse que era perpendicular, acá está lo que es tangente, y yo la elimino, la puedo volver a hacer en relación a otra cosa, y ven que se modifica, no tengo que andar, digamos, buscando, borrando y haciendo otro más. Y ahora sí, habiendo corregido eso, vamos de vuelta. Borramos todas las partes que no vamos a usar para el diseño. Bien. Acá yo le doy que termine el dibujo y me va a quedar esta pieza. Bien, yo les dije que hay múltiples formas de hacer esto, ¿no? Digamos, en este caso, como es una pieza de revolución, yo lo voy a hacer utilizando alguna de las herramientas que tenemos acá. En este caso, vale mencionar, acá arriba tienen diferentes como pestañas, digamos, yo puedo ir cambiando. Eh, Todas estas cuestiones son para diferentes tipos de materiales, digámosle, o tipos de trabajo. En este caso acá es trabajar con sólidos, lo que se conoce como CAD. Esto vendría a ser superficies, acá se pueden elaborar cosas abstractas, o inclusive, bueno, formas un poco más orgánicas, digámosle. Acá es todo lo que es malla, por ejemplo, los archivos STL son archivos de malla, digamos, son un montón de triangulitos que están unidos entre sí, digamos, para conformar como una especie de malla. Chapa, digamos, si quisieran trabajar, por ejemplo, no sé si son todos de diseño industrial o de alguna otra carrera, pero en diseño industrial, en materiales 2 si no me equivoco, te hacen hacer un par de ejercicios, de trabajos con chapa plegada. Esto está bueno, pues les permite hacer los plegados, desplegados, los patrones planos, digamos, para después, por ejemplo, cortar la chapa y plegarla. Hace un tiempo agregaron una función de plástico, esto también se hace en materiales les hacen hacer también todo lo que es como inyección de plástico, termoformado y esas cosas. Bueno, esto para inyección sirve bastante, se pueden generar muchas cosas. Y después, bueno, algunas utilidades bueno, en parte de lo que les decía, de acomodar, para mandar imprimir, hacer nesting. Bueno, estas cosas que aparecen como con un enchufecito azul son plugins que hay que habilitar o activar según la licencia que uno tenga. Después, bueno, algunas cuestiones de inspección, análisis de componente, tolerancia y otras cuestiones. En este caso nosotros ahora vamos a trabajar en sólido, que es lo básico, digamos, como para arrancar. Está toda esta sección en la que podemos crear cualquier cosa y tenemos las diferentes, digamos, herramientas, ¿no? Vamos a arrancar por las básicas, digamos, una extrusión, yo tengo una cara y lo que hago es selecciono de mis dibujos y le doy volumen, simplemente se extruye de manera vertical, ¿no? Y nos queda de una forma similar así. Esto lo podemos hacer con un cubo, prisma, lo que quisiéramos, ¿no? Tenemos la revolución, que es lo que vamos a usar ahora, así que lo voy a dejar para lo último. El sweep, que lo que les permite es, digamos, una figura, como llevarla, digamos, por un recorrido. Supongamos que quieren hacer como si fuese el recorrido de un cable en algún producto, entonces tendrían que dibujar la línea, tienen la sección del cable y lo hacen. La función loft lo que les hace es hermanar, sería
hacer como una especie de amoldamiento entre dos caras que tengan. En este caso se los muestras bien claro el tema de, tenemos un círculo y un cuadrado, una distancia determinada, y lo que hace es como similar a la instrucción, digamos, completa ese espacio, pero lo hace como con una transición de una cara a la otra. Esto, RIP, una costilla, digamos, esto lo que les permite es, con una línea ahí como muestra, que hagan una costilla que tiene determinado espesor, largo, o si hace contacto o no con las caras. Eh, Web vendría a ser como un rellenado que les permite ocupar un espacio, digamos, con un montón de, digamos, como una malla, tipo como un panal de abejas, digámosle. El emboss, que es una función que agregaron hace no mucho, lo que les permite es envolver, por ejemplo, antes no se podían poner cosas, digamos, en una forma curva. Uno, si quisiera hacer, por ejemplo, letras, eh, la otra vez vi el ejemplo, letras en una taza, por ejemplo, y se quieren imprimir eso, no había una forma, digamos, como que el corte era perpendicular, no era como que como cuando uno pega una calcomanía en una taza o una forma más compleja. Agujero, digamos, esto le va a permitir hacer perforaciones, eh, con todos los parámetros que se les ocurra, digamos, que pueden generar una perforación, si es con o sin desagote, con mecha, qué tipo de mecha y demás cuestiones. Lo mismo acá, roscado, ya sea interno o externo, y tienen un montón de roscados ya configurados, digamos, de lo que van a encontrar como en el mercado, llamémosle, diferentes tipos de rosca para diferentes usos. Y bueno, acá hay algunas cuestiones de generar algunas formas básicas. Normalmente estas tres, las primeras cuatro no las he usado que yo recuerdo. Sí he usado estas, por ejemplo, que es hacer un resorte, eh, para algunas cuestiones, lo que les permite configurar la cantidad de vueltas, diámetro, interior, exterior, como ustedes quieran, espesor, digamos, de esas cosas, y lo que vendría siendo un tubo. Esto del tubo es similar a esto que habíamos visto hoy, solo que el tubo en todo momento te lo va a hacer perpendicular, lo va a pensar como un tubo en sí, que en teoría en cualquier lugar que cortes tenés la misma sección, ¿no? En este caso, no siempre, porque hay una opción en la que uno puede que sea siempre perpendicular a la línea del trazado o que vaya en paralelo, lo cual no quedaría con la misma sección. Patrones, similar a lo del dibujo, si tienen un montón de partes o piezas que se tienen que repetir, lo pueden hacer ahí. Un espejado, supongamos que tenemos dos piezas como acá, una carcasa, y nosotros diseñamos una mitad, no vamos a diseñar la otra mitad otra vez, digamos. Hacemos un espejado y de última, si hay alguna modificación, se genera una operación. Espesores, supongamos que tenemos un volumen cualquiera, se le da un espesor y deja de ser una, digamos, solamente una superficie o una línea, digamos, un cuerpo sólido. Y en este caso, por ejemplo, veámoslo como si fuese un molde y contramolde, digamos, si tenemos un elemento, bueno, completar algunas cuestiones para generar ese rellenado. Y bueno, después en este caso hay un complemento en el que les permite, por ejemplo, generar placas tipo circuitos electrónicos. Bien, yo les había dicho que esto lo vamos a hacer con revolución, como había dicho, una pieza de revolución. La idea de esto es seleccionamos, por ejemplo, en este caso la cara, nos va a seleccionar por defecto esa porque es la única que tenemos, nos va a pedir un eje, yo necesito que sea este, y en este caso yo puedo, bueno, modificar obviamente el ángulo que quiero que tenga, puede ser menos, puede ser una pieza que sea un cuarto, no todo, en este caso a mí me interesa que tenga los 360 grados, me va a generar la pieza, digamos, ¿no? Sencillo, digamos, ¿no? Si bien la pieza no representa mucha complejidad, pero bueno, es fácil, digamos, de hacer. Eh, Después, bueno, en este caso, bueno, hay diferentes herramientas de modificación. Una vez que ya tenemos un sólido, podemos generar alguna modificación en este, digamos, sin la necesidad de hacerlo en el dibujo, por ejemplo, previamente. Eh, por ejemplo, digamos, podría ser aumentar o disminuir el tamaño de algo. Esto les puede servir, por ejemplo, tanto como para, en este caso, el ejemplo que les da de un diámetro, o cuando tienen una forma compleja,
les va a mantener, digamos, una forma sin modificar la otra, ¿no? Fillet, que vendría siendo un redondeado, esto úsalo bastante porque no existen las aristas perfectas a 90 grados. Lo que es un chaflán, digamos, similar al fillet, que en vez de ser un radio, esto es un corte en el que ustedes pueden determinar si es en un ángulo, si tiene una distancia, si son dos distancias diferentes, la distancia es igual, etcétera, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer uno acá arriba, y ahí, bueno, yo obviamente acá voy a elegir el radio que quiero que tenga. Fíjense, si es como es muy chico esto, pero ven que ahí me genera un radio, le puedo dar la dimensión. Si hacemos un chaflán, por ejemplo, vamos a hacerlo acá abajo. Acá me da la opción de elegir si quiero que sea de la misma distancia, de dos distancias diferentes, o una distancia y el ángulo. En este caso vamos a ponerle la misma distancia, vamos a ponerle que es 1. Ven que ahí lo que va a hacer es dejar un corte a 45 grados. Después tenemos, entre otras modificaciones, Shell, digamos, esto va a hacer que me quede vacío el objeto, digamos, va a quedar la forma que ustedes tengan, supongamos que quiera hacer un contenedor de algo, o llamarle un jarrón, ustedes van a diseñar como la forma exterior, pero eso les va a quedar como un sólido. Con esto les permite hacer un vaciado. Estos pueden hacer, lo que les va a permitir es que elijan una cara que va a tomar de referencia y las otras las va a dejar, o al revés. En este caso, por ejemplo, si yo elijo esta sola cara, y le doy, por ejemplo, 0.1 milímetros, me va a dejar todo esto con un espesor de 0.1 milímetros o el espesor que yo le indique. En este caso le doy 0.1, sé que es muy chico. Pero ven que me lo deja como si fuese para contener un líquido, por ejemplo. Yo si quisiera, por ejemplo, no sé, imaginemos un rotomoldeo, los rotomoldeos son huecos, tienen un espesor de pared y por dentro es hueco a la pieza, pero eso nos permite generar, por ejemplo, piezas que son totalmente cerradas sin, digamos, como una unión aparente. Yo podría seleccionar todas las caras y ven que aparentemente no hizo nada, pero en realidad dentro ahora es todo hueco y tiene una cierta como es un cierto espesor de pared. Bueno, Draft, esto les permite inclinar una cara en relación a otra. Por ejemplo, si ustedes saben que tienen una cara a 45 grados de inclinación de otra, lo pueden modificar desde acá. Escalar un objeto, básicamente tienen un objeto, necesitan hacerlo del doble de tamaño, o la mitad, o como les parezca. eh, Pueden seleccionar un punto y le dan el factor de escala. Combinar, esto les permite operar con diferentes sólidos que tengan, por ejemplo. Vamos a pensarlo como, no sé, supongamos que tenemos un objeto y nosotros diseñamos el packaging, digamos, en vez de como diseñar el hueco, simplemente uno ubicaría dónde quedaría ese objeto y se puede hacer una sustracción. Sacamos de un pedazo de espuma, vienen como las herramientas, que las herramientas vienen todas como los cortecitos. Bueno, esto tranquilamente podríamos sacar cada pedacito tenemos las herramientas dispuestas, le sacamos la porción de herramientas. O en este caso, por ejemplo, pueden unir más de una pieza, cortarlas, o solamente quedarse con la intersección de esas dos piezas, por ejemplo. Eh, bueno, esto lo que les permite es mover una cara, como les muestra ahí, tienen una cara, la desplazan cierta distancia sin que les modifique el resto de las caras, solamente desplaza esa cara y el resto se amoldan a esto. El reemplazar la cara, esto lo que les permite es en el caso de, por ejemplo, si tienen dos piezas que no llegan a hermanarse o lo que fuere, pueden reemplazar, digamos, una cara con otra forma que tengan previamente. Esto es lo mismo, dividir una cara de un objeto sin dividir el objeto totalmente, sería solamente dividen una sección, dividir el cuerpo completamente, o sea, supongamos cortan totalmente un objeto a la mitad como si fuese un cuchillo básicamente. Y esto la verdad que nunca lo usé, así que no les voy a mentir. No sé para qué sirve, pero suele explicar bastante. Después, bueno, lo que es mover, copiar, esto les va a permitir o desplazar un objeto a cierta distancia o establecerlo, digamos, con ciertas medidas,
o copiarlo, si quisieran. Alinear, esto lo que les va a permitir es, por ejemplo, establecer cierta relación de posición entre otras piezas, como para, en el caso de, no sé, por ejemplo, ustedes saben que hay dos componentes que tienen cierta distancia entre sí, se alinea una cara con la otra, pero no lo dibujaron de esa manera, después les permite alinearlo. Bueno, borrar, remover un objeto, en el caso de que ustedes tengan un objeto o lo que sea, lo que te permite es eliminar totalmente ese objeto sin que te modifique todas las cuestiones que vos hayas hecho. En este caso, si ustedes ven, yo acá abajo tengo todo un historial de las operaciones que fui haciendo, entonces, por ejemplo, en este caso yo puedo volver y editarlas. Todo esto es lo que se llama, digamos, como lo paramétrico. Cualquier cosa que yo modifique va a modificar al diseño que yo tengo acá, sin tener que rever cada operación. El programa lo va a hacer por su cuenta, va a volver a calcular todo y lo va a modificar prácticamente instantáneamente. Supongamos que yo tengo más de un objeto acá y yo hice muchas operaciones en relación a ese objeto, cuando yo lo saco con esto, vuelve a computar todo sin modificarme lo que hice, digamos, sin perder ese dato. Bueno, esto lo que les permite es en el caso de que si hacen estudios o alguna cuestión de esa, les va a permitir establecer materiales físicos reales, digamos, de plásticos, metales, lo que se les ocurra. Bueno, es darle ese atributo al sólido que ustedes quieran. La apariencia, esto le va a servir después si usaran el motor de render este. Bueno, un administrador de materiales, esto van a poder buscar y modificar algunos parámetros. Acá es donde van a poder generar todos los parámetros o dimensiones que quieran para su modelo. Por ejemplo, supongamos que van a diseñar algo que después van a hacer muchas iteraciones, lo que les conviene siempre es generar todos los parámetros de diseño para ustedes después, por ejemplo, no sé, supongamos que están diseñando algo que tiene que ver, que tiene mucha relación con la escala humana o la persona, digamos, en sí, y por ahí tienen que ajustar muchos pequeños parámetros para ver, es mucho más práctico ir y literal en una planilla tipear una medida diferente y que se les modifica automáticamente el diseño sin la necesidad de estar, digamos, rehaciendo el modelo completo. Y esto lo que les permite es, bueno, hacer un cómputo, digamos, como un cálculo, si se quiere, de todo lo que vienen haciendo. Lo mismo con las dimensiones, esas cuestiones. En esta sección tiene lo que es el ensamblaje, en el caso de tener una cantidad de cuerpos, digamos, varios componentes, van a poder ensamblarlos, digamos, establecer relaciones de movimiento, todo como si fuese un elemento totalmente funcional. Bueno, acá empieza lo que es generar un componente, ustedes con una pieza son sólido, si ven acá en este caso yo tengo los cuerpos solamente, no tengo componentes, acá lo que me muestra, digamos, en el árbol, son todos los elementos que yo tengo en mi dibujo, en este caso, ven, si yo selecciono acá, tengo mi cuerpo, entonces yo este cuerpo lo podría transformar en un componente, o no, en este caso yo puedo establecer, dar el tema de la unión, después ahora vamos a entrar, porque ahí hay muchas opciones de cómo hacer un vínculo. Esto básicamente lo que deja es como los elementos como están, los deja en relación a otro de esa manera y quedan fijos de ahí. Esto tampoco nunca lo usé porque la verdad que no le he encontrado uso, pero seguro que, como les decía hoy, digamos, si probablemente todas estas funciones estén mucho mejor explicadas, particularmente cada una, como les decía en YouTube, en las páginas de Fusion, porque suelen dar muy buenas explicaciones, pero bueno, como no he usado la herramienta, no les voy a mentir, no la he usado. Básicamente esto lo que les permite, después generar un grupo rígido, si tienen una cantidad de partes, genera un montón de piezas que ya están como acomodadas o alineadas donde tienen que estar, bueno, se hace un grupo completo para no tener que andar modificando o uniendo cada una. La relación de tangente, lo que les va a permitir es hacer que dos caras en todo momento sean tangentes, digamos, que no se despeguen. Por ejemplo, lo que pasa es que el programa no tiene como una animación de físicas, digámosle, entonces si no existe la gravedad, digamos, del programa. Entonces, si hay algo que se levanta, no va a volver a bajar por su cuenta, hay que de alguna manera hacer que baje, digamos. Entonces, bueno, con esto les va a permitir en el caso de, no sé,
si alguno ha visto, pero bueno, hace no mucho había visto que había varios videos de unos juguetes que son como un eje que vos lo girás y hay como una ballena que se mueve, un delfín, una cosa de esas. Bueno, pueden generar ese tipo de movimiento, esas cuestiones. Esto lo que les va a permitir es establecer un parámetro particular de la unión, digamos, o sea, ya tengo mis uniones o estas cosas establecidas, esto lo que me permite es manejarlas, digamos, si se quiere. Esto acá puedo establecer una relación entre dos uniones, o por ejemplo, imaginemos que yo al ajustar algo que gira, necesito que se mueva algo en el horizontal, como si cuando ajustamos un tornillo o algo, no sé, por ejemplo, las morsas de banco, vieron que ustedes giran y eso se aprieta, bueno, podrían establecer la relación de, por ejemplo, tantas vueltas que yo le doy, esa morsa se mueve más o menos. Acá lo que lo que pueden generar es, ¿cómo se llamaría? Set de contactos, digamos, cuando las piezas chocan entre sí, que haya un contacto físico y que no permitan que colisionen. Y acá pueden generar, acá las reglas sería de esto, que sería qué piezas pueden colisionar y cuáles no. Y acá pueden activarlas o desactivarlas. Y acá pueden generar un estudio de movimientos. Bueno, acá en esta pestaña lo que pueden hacer son un montón de planos o elementos guías, digamos, que les va a servir para el dibujo, por ejemplo. Planos a cierta distancia, eh, planos en un ángulo, plano tangente a cierta cosa, supongamos eh, planos medios, bueno, y así esto es todo plano, se puede generar de diferentes maneras, ejes o puntos, digamos. Que todo esto les pueden servir como parámetros de referencia para seguir diseñando o hacer alguna operación en su cuerpo. Eh, bueno, esto lo vamos a dejar así con las modificaciones que le hicimos. Bueno, acá lo que es inspecciones, es, por ejemplo, bueno, esto pueden hacer estudios de curvaturas, el análisis de cebra, esto lo que les va a pedir es mostrar cómo serían las curvaturas que tienen las superficies. Esto sirve bastante para entender, digamos, una forma compleja. Yo es una de las pocas cosas que he usado, digamos, pero por una cuestión de que por ahí para los render, digamos, o esas cuestiones, hace falta para mapear alguna cosa en particular. Entonces, con esto entendés bien la forma que tiene y dónde se hace una curva que es medio forzada o alguna cosa que es medio como si se quiere irreal. Y bueno, y el resto de los análisis, la verdad que no lo he usado, salvo, bueno, esto, que para mí es el más importante, que es el análisis de sección, digamos que esto lo que les va a permitir es, en este caso, ¿no? Si yo me pide que seleccione un plano y me dice que lo mueva. Esto lo que me va a permitir es a mí solamente poder ver, digamos, el objeto como si fuese un corte. No lo hace en realidad porque vengo yo le doy OK, pero acá ahora me generó mi sección de análisis. Si yo esto lo saco, ven que en realidad nunca hizo nada, solamente me muestra por dentro del cuerpo. Esto les puede servir, por ejemplo, cuando ustedes tienen una pieza muy compleja, pueden hacer varias secciones de análisis como para ir mostrando las diferentes cuestiones que ustedes quieran, sin la necesidad de andar cortando todo el tiempo el objeto, ¿no? Yo puedo hacer múltiples de esto. Vamos a hacer otro más, pero en este caso vamos a hacerlo. Bueno, esto lo que también tiene otra cosa es que no les va a permitir seleccionar eh, caras, digamos, que sean circulares para ese tipo de cosas. Siempre les va a pedir una cara plana. Bien. Eh, bueno, y en esta parte les voy a por ahí comentar las dos cosas que para mí son más importantes de esto. Tres o cuatro. Pueden generar, bueno, lo que es una calcomanía. Esto en realidad yo no lo uso porque lo hago en otro software. El Canva sí es como, piénsenlo, por ahí pueden usar mucho cuando medir algo es bastante complicado. Lo que pueden generar es hacer una foto en la que se vea la pieza lo más plana posible eh, y tener algo de referencia, una regla, algún elemento de eso, que sepan, digamos, la orientación que está y con esa regla pueden eh, tratar de medir y hacer un diseño a partir de una imagen. En este caso, bueno, muestra lo que siempre muestran, que es un auto, pero esto
puede ser cualquier cosa, una herramienta o lo que fuera. Lo de la regla les va a servir para escalarlo, digamos. Si ustedes quieren hacer algo que sea aproximado a la medida real, en serio, y lo necesitan de esa manera, por ejemplo, yo tengo acá, después les voy a mostrar, pero tengo una pieza que tuve que hacer, estaba rota, digamos, de una cuestión de un auto. Esta pieza una pieza de plástico, una guía, una guantera, y bueno, medirla en realidad es muy complejo porque tiene un montón de partecitas, curvitas y demás que salen de una cuestión de la inyección del plástico. Bueno, para modelarla, digamos, lo que hice fue sacar una foto con una regla para saber la medida, escalé y dibujé arriba de eso, digamos, en este programa. Bueno, acá pueden insertar, esto sí es importante para mí, cuando tienen algo diseñado, no sé, supongamos una letra o algún diseño de algo, no sé, por ejemplo, eh, algún texto o alguna cosa de esas, o hacen un diseño plano y después lo quieren llevar al sólido, acá pueden insertar archivos de vectores. Esto es un SVG o un DXF, estos son archivos como genéricos de vectores, lo que podrían hacer en un, no sé, en un Illustrator, en un AutoCAD o alguna cuestión de esas, que les va a permitir eh, hacer componentes. Y por último, y para mí una de las cosas más útiles que tiene esto es esta parte que dice, lo voy a insertar en MC Mastercard Component, es básicamente una ferretería, cualquier tornillito, buloncito, cosa, prácticamente esto es una página, es un proveedor, en serio, es una ferretería que acá no existe, pero sí afuera, donde pueden importar prácticamente cualquier modelo de todas las cosas que tienen. Hay algunas cosas que no tienen todo, absolutamente todo, por la complejidad que tienen, pero si quisiéramos, no sé, por ejemplo, tenemos un modelado y tenemos unas tornillería y demás, inclusive pueden usar tornillería de verdad, digamos que podrían comprar una ferretería si quisiesen. Entonces lo podrían hacer, digamos, como en serio, y tener las cosas y saber qué bulón tornillo después van a necesitar para armar sus cosas, ¿no? Pero bueno, tienen de todo. Esto está bueno porque es práctico, pues está puesto acá. Si no, tranquilamente esto pueden ir a la página en internet, digamos, desde Google, buscan esta página y pueden descargar los modelos de todas estas cuestiones e insertarlos directamente. En este caso, si yo hago el ejemplo rápido, pero vamos a agarrar una cualquiera, ven que acá, por ejemplo, me muestra, bueno, esto, la parte de modelo. Si yo elijo una, ven que acá me va a dejar, me pregunta si quiero descargar el CAD, en este caso lo tienen, no todos lo tienen. Acá vengo y esto sí, en el formato le dan 3D Step, es como un formato genérico de CAD. Le dan descargar y directamente nos lo voy a insertar acá en el modelo y yo voy a poder usarlo acá en mi diseño, ¿no? Y ven que ahora acá me aparece acá abajo porque ya me lo toma como un componente, ¿no? Bien, eso es como lo general del programa. Pues me quería explicarles, en este caso acá, a la izquierda, como yo les había dicho, tienen lo que se llama como el árbol, donde tienen todos los elementos que tiene su diseño hasta el momento. Eh, bien, lo que vendría siendo el origen, que es este eje que se veía hoy cuando yo elegí los planos, lo que son los análisis, después les va a aparecer todo lo que sea de acá de los planos, puntos o ejes que les había mencionado hoy. Les va a aparecer las uniones también, en este caso los bodies, los cuerpos sería que vayan haciendo, o los dibujos que vayan haciendo. En este caso está oculto, pero si yo lo abro ven que aparece de vuelta. Lo que tiene esto es que, por ejemplo, lo que son varias cuestiones lo van a poder editar de acá. En este caso yo, por ejemplo, acá vengo donde está el dibujo, le hago doble clic y me vuelve para editarlo. Entonces supongamos que por un momento yo quiero cambiar esta medida y darle, supongamos que en vez de 1310, vamos a darle 15, ven que lo va a modificar, ¿no? No importa que quede bastante mal, pero lo deja modificado. Fíjense que ahora me modificó el modelo en base a la modificación que tiene ese dibujo, ¿no? Como siempre, control Z y arreglan, vuelven para atrás. Bien, vamos a hacer la última piecita que faltaba, que era como el pincito, y
vamos a hacer un renderizado de eso. Rapidito, similar a esto, les paso a mostrar lo que vendría siendo Tillo. En este caso, bueno, por ejemplo, vamos a hacer, para mostrar lo que les había dicho previamente de los ensambles, vamos a hacer de vuelta un dibujo en el lateral. Y esto nos dice que tiene nueve. En este caso, vamos a hacerlo igual que el anterior. Nos dice que tiene un diámetro de 1,2. Entonces, en este caso, yo hago un offset para establecer mi eje. Si sé que el diámetro es 1,2, hago 1,2 sobre 2, eso me va a dar el radio, 0,6. Voy a generar el mismo offset para el otro lado, menos 0,6. O, por ejemplo, vamos a hacer esto. Vamos a crear un espejado. Yo quiero espejar esa línea en ese eje. Ven que ahí, por ejemplo, yo hice un offset para el otro lado con una medida negativa, o puedo hacer un espejo eh, y modificar esa dimensión. Y acá lo que nos da es el ángulo que tiene una punta. Entonces, por ejemplo, acá yo le voy a decir que esto es que es colineal, este punto, este, ven que ahí lo alinea, y yo acá le voy a decir que esto mide, en este caso me dice que son 36 grados. Y ven que me mantiene la relación constante. En este caso yo sé que esto tiene que medir 1, 2. Bueno, por ejemplo, acá me sale este cartel porque me dice que yo ya tengo ciertos parámetros que me establecen una relación, que entonces lo que va a hacer solamente es mostrarme la medida, no la voy a poder modificar y eso no va a cambiar el diseño, ¿no? Bien. En este caso, como yo le dije, vamos a hacerlo como el anterior, tener un objeto de revolución. Pero si ven, por ejemplo, acá son solo líneas, no tengo la cara cerrada. Entonces vamos a cerrarlo. Yo en este caso voy a usar una línea para cerrar esa porción. Y voy a usar una de las herramientas de modificar, que es extender. Digamos, esto lo que me permite a mí es, ven que a mí me muestra acá, yo quiero hacer que esta línea continúe y lo va a hacer para el próximo elemento, digamos, que le quede más cerca. Si se fijan en este caso, la extiende hasta donde en realidad esta línea, si yo extiendo esta línea para abajo, ven que eh, hace como si fuese a chocar con esta línea, ¿no? En este caso yo quiero extender esa ahí. Lo voy a dejar. En ese caso ahí ya me hace la cara, y yo después puedo terminar este dibujo, en que ahora tengo otro dibujo más, el dibujo 1 y el dibujo 2, esto de vuelta lo mismo, cualquier cosa que modifique de uno, lo puedo llevar al otro. Acá vamos a hacer de vuelta una revolución, esta cara, de vuelta. Me selecciona esta por defecto porque es la única que hay activa. Ya tengo el perfil, ahora selecciono el eje, y ahí me genera el cuerpo. Bien, hoy le había mencionado lo de las uniones, que eso es algo que por ahí les va a servir saberlo ahora. Yo tengo dos cuerpos. Las uniones solamente se pueden hacer con los componentes. Por ende, estas dos cosas que son cuerpos, yo le voy a dar que me genere componentes a partir de los cuerpos. Y ahora pasan a ser componentes. Pero lo que tiene que ustedes, cada vez que lo copien o lo peguen en el diseño, si modifican el original, digamos, el componente 2, digámosle, me va a modificar todos los componentes 2 que yo tenga en mi diseño. Igual con cualquier componente que ustedes repliquen. Si quisiera que no me los modifique, eh,
lo puedo trabajar como crear un componente nuevo o sea, trabajar el cuerpo y duplicar el cuerpo antes de hacerlo componente. Bien, ahora como yo les había enseñado, podemos unir estas piezas. Si vamos acá a lo del ensamble, le podemos dar unión. En este caso, fíjense, acá lo que me va a pedir es que elija los componentes que yo quiero, el modo en el que voy a seleccionar esa relación o parámetro o punto en el que yo, de cómo lo quiero unir. En este caso vamos a usar simple, ven que acá ya me acomoda, digamos, me lleva el mouse a donde el programa cree que yo puedo llegar a vincularlo, el centro o la periferia, digamos, del círculo, pero al ser un círculo lo va a hacer concéntrico. En este caso elijo el centro, ahora me voy a mi otro componente, que es el que me pide que elija el segundo componente, y acá es lo mismo, ven que me lo lleva o a la arista más cercana o al parámetro de referencia. Yo podría hacer clic ahí, digamos, y ven que ahí lo trae. En este caso, puede modificar acá los parámetros, ángulo o el desplazamiento, digamos, yo lo puedo mover tantos milímetros para allá, tanto para allá. Supongamos que no tienen exactamente un punto en el exacto donde unirlo, pero saben que tiene que moverse 2 milímetros para allá y 2 para otro lado. Eso lo pueden hacer. O el ángulo, una inclinación, alguna de esas cuestiones. Bien, acá es donde van a elegir el tipo de unión, por ejemplo. En este caso, esta es una unión rígida, esto es que rota, en este caso no se distingue, pero rota sobre el mismo eje. Acá pueden elegir qué eje quieren que rote. Si es que se desliza, en ese caso, bueno, lo puede hacer sobre el X, Y, todo de vuelta lo mismo, modifican los ejes en el cual quieren que sea el desplazamiento. Esto es lo que es cilíndrico, básicamente, que se puede desplazar linealmente, pero a la vez rotar. Esto es como si fuese, como sería el pin slot, es como una corredera, digamos, como, no sé, la Pico del Oro o la trincheta, por ejemplo. La trincheta corre sobre una guía que le permite desplazarse para adelante y hacia atrás. Una unión plana, no sé, imagínense algo que puede deslizarse sobre otra cara, y lo que vendría siendo una junta esférica, digamos, piénsalo, una rodilla, básicamente. Puede moverse para cualquier lado libre. En este caso vamos a dejarlo como una rígida, y listo. Ven que ahí nos queda nuestro elemento. Bien, esto lo vamos a guardar. Cuando lo guarden, les va a pedir en dónde lo quieren guardar, de sus archivos. Ven que yo acá tengo todas mis cosas. Bueno, lo voy a guardar acá. Vean, guardo. Bien, para aquí hay dos opciones. Ustedes pueden optar por instalar un plugin, que lo que le va a hacer es les va a aparecer un botón más acá, o en la zona de render les va a permitir a ustedes configurarlo acá y llevarlo al otro programa. Yo lo que normalmente hago es lo siguiente. Este archivo voy y le voy a exportar. Le voy a decir que me lo exporte como yo les mencioné hoy. Yo normalmente uso el formato STEP porque es como un formato universal si se quiere, de archivos K. En este caso vamos a guardarlo en el escritorio. Bien, ahí me avisa que ya lo exporté y que está todo bien. Vamos a abrir Keyshot. Bien, por ahora, ¿alguna pregunta, algo particular que quieran que les comente o que al menos decirles si se puede o no se puede, o cualquier cosa que quieran preguntar de Fusion? Si pueden hablar mejor porque no tengo el chat. O alguien que diga no hay nada en el chat. Bueno, bien, continúo. Eh, Keyshot lo que les va a permitir es hacer render, como les había mencionado antes. En este caso vamos a arrancar importando un archivo. Vamos a buscar ese archivo que exportamos hoy. Le vamos a dar a abrir. En este caso, bueno, como no vamos a modificar nada, lo importamos.
y nos carga nuestro modelito. Bien, Keyshot sí, ya es un programa que van a tener que buscar por algún lado porque no hay licencias gratis, es pago, pero bueno, a diferencia de Fusion se puede craquear, digamos. Eh, por defecto el programa les va a aparecer así, eh, sin, sin mucho. Esto directamente acá, van a venir a este lugar y van a cambiar del área de trabajo de Startup a Default. Y en este caso, bueno, nos va a mostrar un par de cositas más. Bien. Primero, en este caso, bueno, acá van a elegir. De este lado lo que van a tener es toda una caja de herramientas con las cosas que pueden agregar a su proyecto, y de este lado todas las cosas que están en su proyecto en este momento. Similar a Fusion, si pueden ver, acá hay un árbol de trabajo donde pueden ver, digamos, los componentes que tienen o las cosas que trajeron, las cámaras. A medida que uno va generando diferentes cámaras, las puede ir guardando, entonces después pueden ir seleccionándolas, y así con todas las cosas. Bien, vamos al lado de la izquierda. Acá les dije, tienen materiales, diferentes, todo categorizado, diferentes materiales, pueden buscar, pueden hacer sus propios materiales, pero eso ya es un poco más avanzado. Pueden elegir colores, pueden utilizar texturas, pueden usar entornos. Esto piénsenlo como si fuese como un set de fotografía, digamos. Son entornos que les da como cierta eh, configuración a la luz. Es como poner un elemento en lo que vendría siendo un estudio, o acomodarlo con cierta cantidad de luces o alguna cuestión de eso. Una imagen de respaldo, de fondo. Esto sería como queda plano en el fondo, digamos, pero bueno, puede llegar a, por ahí cuando uno quiera hacer un render, puede ayudar a aportar algo. Bueno, cualquier cosa que ustedes guarden en favoritos de cualquiera de las cosas, pueden tenerlo acá. Y modelos, en este caso, bueno, algunos modelitos básicos como para agregar. Se pueden poner cosas, pero esto, bueno, lo uso muy poco, la verdad, pero sirve para algunas cuestiones, por ejemplo, para agregar luces físicas. Entre los materiales hay materiales que son como si fuesen luces. Esto les va a permitir generar una luz real, digamos, física, y no una luz, digamos, de mentirita, llamémosle. O si en el caso de, supongamos, no sé, tienen un elemento que tiene una luz, o sea, imaginemos un botón iluminado con un LED o algo de eso, pueden generar ese tipo de materiales. Bien, en este caso vamos a buscar un material plástico, eh, cualquiera, y en este caso es como les digo, vamos a poner un brillante. Esto simplemente lo que van a hacer es seleccionar y arrastran, y el material acá ya queda cargado, digamos, y se le asigna a la pieza. En este caso vamos a buscar metal, eh, el cromado, digámosle. Vamos a ponerle el fin. Bien. Acá pueden ver que no parece mucho, pero esto porque solamente le cargué los materiales. En este caso, yo ahora puedo seleccionar un entorno. En este caso, yo normalmente uso entornos sencillos como esto, que dan luces un poco más tranqui, no son tan complejas, pero pueden, fíjense que esto, digamos, son como patrones de luz. Voy a mostrar un par para que vean algo. Ven que en este caso ahora se pierde ahí arriba porque está muy iluminado, está como quemada la imagen. Si yo elijo ves que ahora me cambia también la luz. Lo mismo con esto. Ven que va cambiando la iluminación del entorno. Tienen entornos que son desde, digamos, lugares reales, digamos, como esto, que son escaneados, digamos. Entonces les da, esto está bueno. No siempre va a aparecer esta imagen de fondo, esto lo pueden sacar, sépanlo, no es que va a aparecer un baño ahí. Pero esto lo que va a dar es, en el caso de que tengan cosas que reflejan o cuestiones de esas, le da cierto realismo, por ejemplo, que en el objeto, si pueden ver, se ven los reflejos de las luces que hay en el techo, digamos, son luces de verdad, no son imágenes
digamos, armadas con lo mismo esto. En el caso de si hacen un render de un producto que está en un exterior, se puede ver reflejado un cielo o alguna cuestión de esas, y eso aporta cierto grado de realismo a los renders y está bueno verlo, por más que no haga falta que se vea. En este caso, por ejemplo, yo acá puedo cambiar, poner que el entorno sea un color y dejarlo blanco. Acá pueden ver lo que yo digo, ¿no? Del hecho de que en el objeto aparecen reflejos que no existen. Bien, esto era lo que es entornos. En este caso vamos a dejar esto que son luces normales. Dejar uno que no esté tan saturado. Bien. Después, bueno, como les he dicho, pueden... esto está bueno porque en lo que es texturas, por ejemplo, pueden poner etiquetas. En este caso, si piensan, no sé, sus productos van a tener etiquetas o cuestiones de esas, ya sea con instrucciones, cuestiones de seguridad o la etiqueta con la marca tranquilamente. En este caso, por ejemplo, vamos a usar esta que viene por defecto. Y acá fíjense que le pone diferentes opciones. Estos son mapas de textura, esto les va a permitir que la textura se comporte de cierta manera, eh, pero bueno, ya es más avanzado, digamos. Eh, lo más sencillo por ahí es usarlo como, digamos, cuando ponen una textura así, lo ponen como etiqueta y esto fíjense que ahora a mí lo que me va a permitir es, bueno, trabajar sobre esto. En este caso yo puedo escalarla, le pido que me muestre las herramientas de trasladar. En este caso, fíjense que a mí se me está trasladando abajo, la parte de abajo del objeto. Bien, eso es porque se repite. Yo en este caso puedo hacer doble clic sobre un objeto y me va a desplegar, digamos, todas las cuestiones que tiene esta pieza. Fíjense que acá me dice, tengo este cuerpo, tiene tal material de diferentes cosas, yo puedo editar ciertos parámetros. Esto no nos vamos a meter, pero sepan que está ahí, digamos, esto después puede interiorizarse más, pues esto ya son cosas mucho más avanzadas. Y en este caso, bueno, acá le puedo, como les decía antes, las texturas. En el caso de, por ahí lo más fácil, digamos, como para que se den una idea, por ahí pueden poner texturas que sean relieves o cosas así para generar diferentes volúmenes sin la necesidad de modelarlos, por ejemplo. Así que piensen, por ejemplo, en los plásticos de las cámaras de fotos, vieron que son como rugosos. Bueno, hay materiales de eso y supongamos que no hay, pueden usar una textura de eso que va a dar ese, como, esa ilusión de realismo, pero no la tienen que modelar ustedes previamente. Y acá están lo de las etiquetas, que es lo que estamos haciendo recién. Vamos acá, tamaño y mapeado. Y esto, bueno, me va a permitir hacer algunas operaciones, que la repita, en diferentes formas. Si yo quiero que la pongan dos caras o no. Esto en el caso, por ejemplo, para que aparezca de los dos lados. Bien. Sacarla. Vamos a dejar el material como está. Bien. Cámara, en este caso, bueno, yo me voy desplazando con la cámara libre, pero por ejemplo, si a mí me gusta esta cámara, esta posición para hacer una toma, la voy guardando y después puedo volver, voy agregando. Entonces, esto es lo que les decía hoy. Voy ir rotando entre cámaras, tener varias posiciones para mostrar diferentes cosas sin tener que estar volviendo a buscarla, digamos, las voy guardando. En el entorno, bueno, pueden modificar las luces. Yo acá puedo mover y se modifica, digamos, la iluminación que hay. Después puedo acá, ¿no? Esto es en lo que es iluminación acá, lo que les va a decir es, bueno, el modo en el que se ven las luces. El básico, digamos, como un modo así
rápido, digamos, que no calcula mucho las luces. Producto, se empiezan a ver más detalle, más reflejo. Interior maneja diferente el comportamiento de las luces. Joyería ya maneja otro tipo de detalles. Eh, Normalmente se usa, para nosotros, digamos, usamos lo que es la iluminación de producto porque da la cantidad de detalle necesaria y demás. Bien, esto pueden importar más modelos si quisieran agregar cosas a la escena para hacer una composición de algo y demás cuestiones. También el programa lo que le va a permitir es hacer animaciones. Pueden venir acá abajo a la sección de animaciones, donde pueden ir creando acá, o pueden ir con el asistente, que por ahí es como una especie de ayuda, o pueden ir agregando directamente las animaciones de diferentes tipos. Similar, pueden hacer una traslación, eh, o mover una cámara, o hacer pequeños digamos, movimientos. Pueden animar un objeto completo, pero las animaciones, si bien no tienen un carácter de realismo, digamos, muy alto, digamos, no es que van a hacer una animación en la que, no sé, de líquidos o cosas así, simplemente son objetos que se mueven, se desplazan y demás, como para darle una buena, digamos, hacer un buen render, digamos, quieren mostrar algo, pueden hacer una cámara cinemática, alguna cuestión de esas para mostrar su objeto. Por ejemplo, yo puedo venir a mi cámara, voy con el asistente, elijo una animación de la cámara, por ejemplo, puedo que orbite, por decirlo. Elijo mi cámara y le doy acá al final. Y ahí me hace la animación. Y ahí gira alrededor del objeto. Puedo hacer otro montón de animaciones. Puedo hacer que esto se mueva, el objeto en sí. Pueden hacer como una especie de ensamble si quisieran, etcétera, etcétera, digamos. Las posibilidades son un montón realmente. Bien. Bueno, eso es más o menos lo básico del programa. Después el resto es sencillo. Tienen una biblioteca en la que pueden ingresar. Para esto van a necesitar internet, en el cual pueden llegar a descargar bastante cosas, digamos. Desde modelos que hay gente que lo ha hecho, digamos que alguien más ha hecho, así, gente como ustedes o gente que trabaja para esta empresa, ha hecho y les permite a importarlos y agregarlos a su modelo, digamos. Tienen alguna variedad, esto ya tiene todo material descargado, no los tienen que poner ustedes, tienen las etiquetas, todas las cuestiones. Pueden buscar texturas, en este caso. Eh, bueno, por ejemplo, acá tienen fibras de carbono, estas cosas que las pueden agregar, digamos, a sus render y cuestiones de estas. Imágenes de respaldo, lo que les había mostrado antes, son imágenes para que pueden poner en el fondo de su producto. Yo normalmente se recomiendo no hacerlo porque total dejan un fondo blanco o la sacan como PNG a los render y después en otro programa lo hacen, digamos. Y acá, bueno, entornos, que era lo que les decía, entornos que configuran las luces, tienen una variedad mucho más grande, pueden descargar los que necesitan, e ir probando, digamos. Y para mí, digamos, lo más importante, bueno, materiales. Los materiales los pueden crear ustedes, es largo el aprender a hacerlos, digamos, de materiales básicos, pero cuanto más interioricen, por ahí cuando quieran hacer render en serio, digamos, que muestren bien sus productos, es más, está bueno porque se puede generar una buena calidad y un realismo bastante acertado. Bien, esto literal lo descargan, esto le va a aparecer acá en las descargas, en su biblioteca después, y de la misma manera que hoy elegimos los materiales para esto, de los que pueden elegir lo mismo con los descargados. Por ejemplo, vamos a agarrar cualquiera. Esto. Lo descargamos. Fíjense, ahora nos va a quedar a las descarga. Lo colocamos y nos cambia el material y listo. Con control Z de vuelta lo mismo, vuelven para atrás y listo. Bien, por último, eh, al momento de hacer el render, esto vienen acá lo que es render. Keyshot lo que yo normalmente hago es, con la cantidad de cámaras que hayamos generado, los modelos,
lo que quisiéramos, lo que hacemos es agregar una cola de render. Lleva tiempo, dependiendo de la calidad que querramos y el tiempo y la complejidad de los modelos, y la máquina que tengamos nosotros, la computadora de cada uno, le va a llevar más o menos tiempo. Y bueno, obviamente también de la calidad que esperemos nosotros. Eh, como les digo, es solamente saber eso, digamos, entender que les va a llevar tiempo dependiendo de la compu de cada uno, la calidad que uno espere y demás. Bien, eso es lo que, como les digo, pueden ir agregando a la cola de render, pueden ir usando el atajo, por ejemplo, en este caso, no sé, vamos a seleccionar, vamos a cerrar esta animación, vamos a ir a la cámara 1, yo quiero hacer un render de esta toma, aprieto Control U y esto me agrega el render a la cola, Control U de vuelta, me agrega de la segunda cámara que yo quería, y después acá, si me voy a render, me aparecen en la cola de render. Lo que sí, esto, antes de agregarlos o lo que sea, hay que configurarlo. En este caso, por ejemplo, tengo lo que es la imagen estática, la animación, y bueno, estas otras cuestiones que yo particularmente no he hecho mucho. En este caso, bueno, pueden poner, digamos, el nombre, pueden hacer, tipo cuando tienen, por ejemplo, no sé, el render de un producto, tienen varios, esto te lo va a volcar toda la misma carpeta, pueden poner que haga diferentes carpetas, que los nombre de cierta manera, eh, se los categorice, como para que les quede un orden, digamos, y no tengan que estar después renegando, buscando entre un montón de render. El formato, esto bueno, acá pueden elegir, tranquilamente pueden exportar en un formato de Photoshop, eh, en sus diferentes cuestiones, JPG, PNG, que son los más comunes. Yo recomiendo PNG, porque tiene un poco menos de compresión que JPG, y o sea, pierden un poco menos de calidad. Si quieren que salga sin fondo, tienen que siempre tildar la casillita de incluir la transparencia. Y bien, esto es más para si van a usar después un programa de postprocesado o algo de eso, como Photoshop o alguna de esas cuestiones, las capas de render, sería como las etapas que el programa calcula a la luz, como para que después ustedes puedan trabajar o editar sobre esos, ¿no? Eh, bueno, tienen todos lo que son las diferentes capas que genera el programa, digamos, de la forma en las que calcula luz, entonces pueden elegir que se las vuelque, digamos, en una imagen aparte, o sea, que solamente me muestre o sea, que me agregue una foto más de solamente la iluminación, o la iluminación global, o así, etcétera, etcétera, digamos, me va a dejar aparte una imagen, aparte del render que yo quería de mi objeto, me va a hacer otra más con todas estas, con solo lo que les tildo acá. Puedo elegir todas las capas de render o la que yo necesite. Eso se usa por ahí cuando uno quiere editar algo que, por ejemplo, supongamos lo que son los cáusticos, que es como el reflejo que hace la luz cuando pasa por un vaso con agua. Vieron que salen como todas unas luces raras, que está bueno, pero eso a la computadora le lleva mucho tiempo calcularlo. Entonces, por ejemplo, después con la capa de render, si yo elijo los cáusticos acá, después con Photoshop, por ejemplo, puedo editarlos, entonces como mejorar la calidad sin tener que estar tanto tiempo para editarlo. Pasamos a la parte de opciones, acá en el caso les va a preguntar, bien, el modo que pueden elegir si es lo dejan en predeterminado, o en este caso, bueno, lo pueden cambiar. Acá le puede decir, en el caso de que tengan una computadora con una placa de video de la marca como es Nvidia, les va a dejar usar la GPU, de no ser así, no les va a dejar, y si no, el CPU, el procesador, digamos. Acá van a elegir qué cantidad de núcleos quieren destinar a eso, eh, todos los núcleos por defecto se los va a colocar, lo que les va a hacer la compu básicamente inusable. Yo normalmente dejaría uno libre para cualquier otra cosa que quieran hacer. Tengan en cuenta que la computadora se va a exigir en ese tiempo que esté, entonces como no van a, o sea, por decirte, no van a poder estar abriendo Photoshop a la par de esto, digamos. Esto es como para dejarlo que trabaje solo mientras ustedes están haciendo otra cosa, pero esto va a depender de la compu que tenga cada uno, de vuelta. Y en este caso, bueno, la cantidad de muestras, esto sí es lo único que les voy a tratar de como explicarlos un poco. Esto es la cantidad de veces que el programa va a hacer un cálculo. Va a sacar, tienen diferentes opciones, en este caso es como, bueno,
cantidad de muestras, muestras totales, digamos. Lo calcula tantas veces y ahí es cuando le digo que termine. Tiempo, como yo les digo, si están, y esto nunca lo hagan, pero supongamos que están muy al límite con el tiempo de una entrega o algo y necesitan, eh, digamos, los renders, digamos, para tal momento, para tal hora, tienen que estar todos los renders, bueno, listo. En este caso pueden poner la cantidad de tiempo por render que quiere que les lleve. Entonces, digamos, no sé, tengo 2 horas para hacer 2 renders, bueno, listo, puede demorarse 1 hora cada render. Tengo que hacer 20, bueno, listo, no, hay que dividir el tiempo, bueno, se pone por tiempo. Yo no recomiendo porque ahí ya jugamos con perder calidad y nunca sabemos cuánta exactamente, digamos. O bueno, control avanzado si ya quieren establecer cierta cantidad de pasadas para cierto tipo de capa, como había mencionado antes, o alguna otra cuestión de calidad. Normalmente, muestras máximas, esto por defecto viene configurado en 64. La verdad que hace un cálculo muy pobre en eso. Eh, Dependiendo para qué lo van a hacer, a un producto poco complejo, algo normal, eh, con 200 pasadas, 300 puede estar bien, digamos, una calidad bien. Tampoco es para estar haciéndole zoom todo el rato, para hacer recorte, digamos, como de un render, sacar detalle o esa cosa. Siempre cuanto más cantidad de pasadas puedan, mejor. Eh, Porque les va a hacer, lo que van a hacer es cuando, por ejemplo, no sé, después quieren recortar esa misma imagen, van a perder calidad. Eso de vuelta, me olvidé de mencionarles antes. En lo que es la salida, acá pueden configurar la resolución, al igual que los parámetros. Bueno, acá, por ejemplo, me muestra solamente resoluciones cuadradas, digamos, porque yo lo había bloqueado en una relación de aspecto de 1 en 1, pero eso después se puede modificar. Acá le van a dar la resolución que ustedes le quieran de dar, normalmente para render comunes, para lo que sea que vayan a usar, normalmente 1920 por 1080 va a estar bien, sería como la resolución Full HD, la resolución de la mayoría de las pantallas. Y bueno, después si van a usarlo para imprimir o para algo en particular, para algo que saben que tiene que ir con X medida, bueno, pueden o darle la medida directamente, si van a hacer una impresión, por ejemplo, con esta medida, si yo le imprimo en eso, no tengo ni, no lo estiro, digamos, no le estoy haciendo zoom ni nada, queda con esa medida exacta, ¿no? O la resolución, como les digo, 1920 por 1080, o sea, normalmente está bien. Bien, hoy yo les había dicho, bueno, esta imagen por defecto yo lo tenía bloqueado. Acá puedo cambiar en imagen, bloquearlo en aspectos horizontales, verticales o personalizados, algo que yo cree, digamos. Por ejemplo, inclusive acá yo lo tenía bloqueado así en relaciones 1 en 1, 3, 4, 4, 5 o 9, 16. Esto, por ejemplo, es la resolución, la relación de aspecto normal de las pantallas, digamos, de las compu, ¿no? Eh, Bien. Bueno, y eso una vez que al principio, como les digo, primero configuran esto, los parámetros con los que van a exportar, la cantidad de pasadas, esto normalmente, como les diría, de 200 en adelante, va a salir un render aceptable para lo que quieran. Bueno, y una vez que tienen todas digamos, las imágenes y demás, o una cantidad que pueden poner a procesar, le dan procesar a la cola de render y listo, lo dejan ahí, se van a algo y en algún momento termina. Eh, Bien, no sé si alguien quiere preguntar algo, tiene alguna inquietud, quieren saber si se puede hacer o no hacer algo. No explico muy en profundidad el programa porque la verdad eso como les digo, si ustedes van después y buscan, digamos, ahora no sé si Fusion, ahora Fusion hace poco también ofrece la posibilidad de que esté en español el programa, así que supongo que estarán generando contenido en español, si no, no obstante, bueno, hay contenido en inglés de ambos dos programas. Hay mucha gente que, por ejemplo, con Keyshot trabaja con ellos, digamos, como empresa, al igual que Fusion, y dan webinars donde explican por ahí alguna función en particular. Yo sé que en Fusion, por ejemplo, hacen proyectos, hacen todo gratuito, estoy hablando de esto en YouTube directamente, hacen proyectos. Hay una persona que va como medio similar a lo que hizo yo, pero con mucho más tiempo, y lleva día a día un proyecto en el que va mostrando todas las
herramientas que tiene el programa y van haciendo un proyecto desde el modelado hasta inclusive la fabricación, digamos, en caso de que necesiten. Y lo mismo con esto, con Keyshot, hay mucha gente que va detallando cada herramienta, que trabaja para Keyshot directamente y hace videos por ahí explicando un poco las herramientas y demás. Keyshot mismo sube explicaciones de cada herramienta en particular, ¿sí? Que cualquier cosa que por ahí les interese pueden ir a buscar ahí. Eh, y bueno, nada, eso, básicamente. Si alguien quiere preguntar algo. Chicos, aprovechen a sacarse todas las dudas ahora. Bueno, quedaron poquitos ahora, pero si tienen cualquier duda, Leo le puede contestar ahora. No, yo creo que entendí. Va, yo no soy de industrial, yo soy de diseño, eh, de ¿De comunicación. gráfico? Ajá. Ajá. Y bueno, nada, quería entrar porque, bueno, quiero aprender el modelado más que nada por mi inclinación al packaging. Así que, pero por ahora creo que se entendió. No sé si van a seguir viendo, o sea, viendo más clases o termina acá. No, la idea es, bueno, todos los años solemos hacer lo mismo, digamos, más menos largo, más menos corto, dependiendo yo eh, la tercera vez que hago, digamos, pero es simplemente para, la idea sí, no va a haber otra clase aparte de esta, digamos, no la idea es como que haya una introducción al programa, como para que ustedes por lo menos tengan el primer pantallazo y de ahí puedan seguir. Como por una cuestión de tiempo.